levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él no va a quiero cantarle en un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso que el mundo será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sabes
quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. El mejor día, dioses. Un saludo a toda la preciosa amada, a los dioses que se reúnen con nosotros en las naciones. A la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios es el juez de todo. ¿Qué es un Dios? Un Dios es algo que es igual a Dios. ¿Y qué tiene Dios? Todo. Poder, autoridad, señorío, dominio, gloria, o sea que inmortalidad. Eso quiere decir que Dios es todo, en todos. ¿Quiénes todos? Los dioses, los que estamos prestos a llevar lo que Él nos está diciendo, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que nos muestra lo que Él es. Y eso es lo importante, porque a Dios no se le puede ver jamás, pero se le puede conocer. Te puede conocer a Dios, ¿por qué? Porque conocer viene de conocimiento, saber cómo es Dios. Nosotros sabemos cómo es Dios. Ahora, no sabemos qué figura tiene, porque no es una carne, no es un cuerpo humano, es un espíritu, pero lo conocemos. Y al conocerlo nos hacemos igual que Él. Y manifestamos la gloria que Él tiene. Estos tiempos son tiempos de gloria, son tiempos de victoria. No es tiempo para estar llorando ya, no es tiempo para estarse quejando. Hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a ver por qué nosotros, a pesar de tener el conocimiento, nosotros seguimos como que estuviéramos en otro tiempo. No, nosotros estamos en el tiempo de hoy. Y el tiempo de hoy es ejerciendo el poder, la autoridad, el dominio, el gobierno en la tierra. Para eso fuimos creados, para eso estamos aquí. Pero hay algo que dice dejando ya. Porque el problema es si no se deja eso. Es que a veces, fíjese que el problema es que hemos tenido un conocimiento, hemos tenido apegos y a veces no queremos dejar esos apegos. ¿Verdad? Entonces, estar dependiendo de alguien. No, nosotros no dependemos ya de nadie. Si usted es un Dios, ¿de quién depende usted? Usted no depende de mí, no depende depende de usted mismo. ¿Por qué? Porque Dios está en usted. O sea, hay una guianza, hay un poder que tenemos dentro. Entonces, no es que nosotros vamos a depender de alguien. No, aquí no hay dependencia. Aquí es solo usted, ejerciendo el poder y la autoridad, pero a veces se mezclan los conocimientos y las doctrinas, y por eso es que hay que quitar, ¿verdad? Quitando lo primero para establecer que lo último. Entonces, no puede usted estar en lo primero, ni en lo segundo, ni en lo tercero. Tiene que estar en lo último, donde Dios es todo en todos. Muy bien, vamos a ir a la siembra hoy. Está en primera carta a los Corintios 16, verso 1 y 2.
Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, Pablo tuvo que imponer un orden para sembrar. ¿Por qué? Porque él no podía estar en todos lados a la vez. Entonces, él impuso un orden y dice, cada primer día de la semana, cada primer día, ¿cuál es el día más importante? El día que Dios nos habla, ¿verdad? El día que Dios nos dirige, nos da la predicación, ese es el día más importante. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Fíjese que se pierde el concepto de diezmo. No, diezmo, eso era de la ley. Lo que hay hoy es ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda? Es sembrar algo ¿de qué? Aquí lo dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, lo importante aquí es según haya usted prosperado. Si usted ha prosperado, siembra. Si usted no ha prosperado, no siembra. Ahora, debe ponerse a pensar, ¿por qué no ha prosperado? Porque la prosperidad es una parte importantísima de la herencia. Eso es parte importante, parte vital de la herencia. Usted tiene que vivir como un Dios, ejerciendo dominio sobre todas las áreas de su vida. Entonces, esto es lo importante, mantenerse en un orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, siempre de acuerdo a su prosperidad, siempre de acuerdo a su abundancia, siempre de acuerdo a lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha dado el Dios vivo. Así es que pase a sembrar, disfrute su herencia, disfrute la inmortalidad y disfrute la vida eterna. Disfrute la abundancia de la vida eterna. Muy bien, hoy vamos a tener un tema precioso. Vamos a ver lo que es gracia versus transformación. ¿Por qué dice versus? Como que no se complementan. ¿Por qué? Porque si hay una, tiene que quitarse la otra. O sea, cuando nosotros estuvimos, bueno, lo primero es, vamos a ver la gracia y la transformación como dos doctrinas. Eso es lo importante. Porque gracia quiere decir regalo. Gracia es el favor de Dios. Y eso siempre ha habido y siempre habrá. Pero en cuanto a doctrina, gracia era una doctrina y transformación otra doctrina. ¿Por qué hay que dejar una y estar en la transformación? Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, cuando uno analiza y estudia la gracia, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que es una revelación que vino mientras estábamos en carne. Eso es lo importante. Por eso es que nosotros tenemos que dejarla. ¿Por qué? Porque si no la dejamos, seguimos en carne. Y nosotros no estamos en carne ya, porque la carne fue quitada. Así decía la alabanza, la carne fue quitada en la circuncisión de Cristo. O sea, ya no hay. Entonces no tenemos por qué tener una doctrina que fue para la carne. Y eso es lo importante entonces. Entonces, mientras que la transformación es una doctrina para el espíritu que nos lleva al pleno conocimiento de Dios, y esto nos hace iguales a Él. Entonces, ¿cómo no podemos nosotros combinar dos doctrinas? ¿Por qué? Porque el agua y el aceite no se mezclan. Si usted tenía carne, usted tenía una forma de doctrina para manejar o para tratar de manejar esa carne. Pero en la transformación su carne se le quita y entonces usted tiene otra doctrina y no las va a mezclar. Porque ese es el error que cometemos y es por eso que a veces no tenemos el gozo, la paz, la alegría que nosotros tenemos que tener como dioses.
ni ejercemos el poder, ni nada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una frontera, digamos. Bueno, entonces, la gracia, ¿qué representaba? Lo terrenal. Por eso dice Pablo, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Entonces, ¿qué había que hacer? Hacer morir lo terrenal para que viniera ¿qué? Lo celestial. Pero lo terrenal, mientras hay carne, hay terrenal. Note que cuando hablamos de carne no estamos hablando de cuerpo humano, estamos hablando de una naturaleza carnal, una mente carnal, una alma. ¿Se recuerda que eso ya lo vimos? Entonces, un alma. Entonces, mientras haya esa carne, entonces no puede venir la transformación. Entonces, ¿por qué la gracia no podía dar vida? Porque la gracia representaba la muerte. O sea, la gracia era la representación de la muerte. ¿De la muerte de qué? De lo terrenal. Porque tenía que morir lo terrenal para venir lo celestial. Entonces la gracia, el propósito que tenía era llevarte a la muerte, pero con un propósito bueno. ¿Qué? Llevarte a la muerte para que luego de la muerte resucitáramos juntamente con Él. Entonces al resucitar terminaba entonces la carne, pero también terminaba la doctrina que era para la carne. Entonces, por eso era que Pablo, usted se recuerda cuando Pablo decía, miserable de mí. O sea, ¿cómo se sentía Pablo? Miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Él decía cuerpo porque él pensaba que su problema era el cuerpo humano. No, era la mente carnal. Entonces dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él decía, tengo que ser librado de la muerte. Claro, si eso fue lo que vino a hacer la gracia. La gracia te llevó a la muerte para darte vida eterna. Muy bien, entonces, Jesucristo hombre también decía, ¿se recuerdan? Bienvenidos al cementerio creciendo en gracia. Entonces, ¿qué era creciendo en gracia? Era un cementerio. ¿Por qué? Porque ahí te ibas a morir. ¿Era conveniente? Sí, era conveniente, pero lo que te traía era muerte. Porque lo que iba a pasar es que te ibas a morir. ¿Para qué? Para resucitar. Entonces, muerte es una cosa y vida es otra cosa. Entonces, no nos podemos quedar o muerte o vida. Pero no podemos estar a medias, ¿va? Medio muerto y medio vivo. Entonces, por eso es que a la misma vez Jesucristo hombre decía, anhelamos la transformación. Fíjese, si lo que él tenía, si lo que él hablaba, eso era importante, pero si hubiera sido importante para este tiempo, uno, no muere. Y dos, ¿por qué iba a anhelar otra doctrina llamada la transformación? ¿Por qué? Porque entendía que la transformación era la que le daba vida. Entonces, eso quiere decir que la transformación es el conocimiento de la vida eterna. Cuando tú has dejado lo terrenal, el conocimiento de la vida eterna cuando has dejado lo terrenal. Entonces, cuando dejamos lo terrenal, recibimos el conocimiento que nos da vida, un conocimiento que manifiesta en nosotros, fíjese lo que manifiesta, el diosado, y nos muestra el poder, la fuerza, la autoridad de Dios. Ahora somos como Él, tenemos todo lo que Él tiene. Entonces, si estamos manifestando eso, tenemos que dejar lo otro. No podemos estar con eso también, con las dos cosas. Entonces, la conclusión de la introducción. Antes decíamos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora decimos,
Dios nos libró del cuerpo de muerte y nos dio vida eterna, inmortalidad, prosperidad, abundancia, poder. Entonces, fíjese la diferencia entonces. Entonces, analicemos qué frutos, y ya lo vamos a ver bíblicamente, pero qué frutos daba la gracia. Pues los frutos de la carne. ¿Y qué frutos da la transformación? Los frutos del Espíritu. Eso es sencillamente, o tiene los frutos de la carne o tiene los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Pues usted los puede ver en Gálatas, ¿verdad? 5:19, y luego están los frutos del Espíritu. Es paz, gozo, paciencia, templanza, dominio propio. Entonces, eso es lo importante. Vamos a comenzar para ver qué tenía Pablo. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces el que puso el fundamento fue Pablo. Sin embargo, en el fundamento de Pablo, ya va a ver lo que vamos a encontrar que había ahí. Entonces vamos a Romanos 7, 14 al 25. Romanos capítulo 7, 14 al 25. Fíjese cómo comienza hablando Pablo, pues. Y ahí está la situación de la que estamos hablando hoy. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Entonces, mire cómo está Pablo, pues dice, no, si yo entiendo que la ley es espiritual, pero el problema es que yo soy carnal. Ahí está el verdadero problema de los dioses. Si todavía son carnales, entonces ¿cómo van a disfrutar de la ley espiritual? No pueden. ¿Por qué? Porque están viviendo como carne. Eso era lo que le pasaba a Pablo. Él está hablando de la gracia, porque él puso el fundamento de la gracia. ¿Y cómo estaba él? Viviendo como carnal. Miremos si es cierto. Dice, porque lo que hago, verso 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces, ¿cómo está la carne? Tiene la gracia, pero ¿qué? Pero en él no mora el bien. O sea, le dan un conocimiento de gracia, más bien lo mata. ¿Por qué? Porque en él no mora el bien. Él tiene una carne, que es la mente humana, que no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, miren la conclusión que llegó. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí. ¿Cuál fue la conclusión a la que él llegó? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte, porque lo que tenía era muerte. Claro, si él era el que puso el fundamento de la muerte. Recuérdese, no se asuste cuando yo le digo de la muerte. ¿Por qué? Porque para que hubiera vida había que pasar por la muerte. Era un paso de muerte a vida. Es como que usted lo dejen en el desierto, va de mojado a los Estados Unidos y lo dejan en el desierto. El desierto es horrible, pero si llega a Estados Unidos, ¿qué pasó? Ahí comienza todo bonito, ¿ah? Es lo mismo.
En la muerte, pues se sufre, pero cuando se pasa, te tiene gloria. Entonces, mire a la conclusión que él llegó. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, conclusión. La conclusión es, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, yo no soy culpable. Yo tengo carne, dijo él, y punto. Entonces, con mi mente, con mi ser interior, le sirvo a Dios. Y con mi carne al pecado, porque no tengo otra cosa que hacer. O sea, no puedo hacer otra cosa. Eso era lo que tenía Pablo en la gracia. Y eso era lo que nosotros teníamos en la gracia. ¿Te quería hacer el bien o no? Pero podía. Por eso Jesucristo, hombre, decía, el que no tiene mandinga, el que no tiene dinga, tiene mandinga. O sea que el que es carnal tiene todo lo carnal, ¿verdad? Entonces, pero lo importante aquí es que Pablo habla claramente que él es carnal. A eso dice, mire pues, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿La ley? No, la ley estaba correcta. El problema era lo que él era. Que mientras yo tengo carne no puedo. Pero una vez sin carne, ahí es donde viene la gloria. Entonces vamos pues. Vamos a ver entonces segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 25 al 33. Segunda carta a los Corintios. Ya va a ver por qué estamos viendo esto. 11, 25 al 33. ¿Qué experimentaba Pablo como humano? Eso es lo importante. ¿Qué experimentaba Pablo como humano? Porque no es solo Pablo. Pablo era la representación de lo que íbamos a hacer nosotros. Entonces dice, 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces dígame usted, ¿qué experimentaba Pablo como humano? Sufrimiento, esclavitud, miseria, pobreza, angustia, ansiedad. Eso era lo que él manifestaba como humano, como ser humano, como un hombre carnal. ¿Y qué pasa entonces si nosotros volvemos ahí? Pues nos volvemos a sentir así. Pareciera, mire, las personas piensan que si se sirve a Dios hay que sufrir. Dígame si no, es cierto. Estoy hablando de las personas, seres humanos, no dioses. ¿Cómo piensan las personas? Que para amar a Dios, para guardar a Dios, para seguir a Dios, hay que sufrir.
Mentira, mentira. Eso era mientras yo era carnal. Pero una vez pasé de muerte a vida, es mentira. Lo mío no es sufrimiento, lo mío es disfrutar la abundancia de la herencia, es gozo, paz, tranquilidad. Eso es lo que tenemos que tener hoy, autoridad, dominio. Eso es lo que tenemos que tener hoy. Por eso, ¿cómo voy a volver yo a lo mismo de Pablo? No puedo, porque yo no soy carnal. Yo soy un Dios y como Dios estoy ejerciendo una vida plena. Entonces, ¿está claro ahí? Entonces, fíjese, la transformación destruye todo lo carnal. La transformación destruye todo lo carnal para dar paso a la vida eterna. Ahora vamos a ver dónde comienza la vida eterna. ¿Dónde comienza la vida eterna? Fíjese dónde comienza. Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué doctrina hay que dejar? La de Cristo. Entonces, ¿y cuál es la doctrina de Cristo? La gracia. ¿Quién es el fundamento de la doctrina de Cristo? La gracia. Entonces dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y aquí es donde no entiende nadie. ¿Cómo voy a dejar yo los rudimentos de la doctrina de Cristo? Pues si son rudimentos ya no sirven. Yo siempre les pongo el ejemplo de alguien que tiene que poner un clavito para colgar un cuadro, digamos. Antes se ponía con una piedra, se golpeaba, porque no había martillo, pero habiendo ya martillo, ¿qué dice usted? Y ahora ya está tarugos, y usted tiene eléctrico, los desarmadores y todo eso, hasta eléctrico. Entonces, dice, dejando ya los rudimentos de esta doctrina, de la gracia, vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Entonces la perfección no es lo mismo que la doctrina de Cristo, porque dice vamos dejando ya esta, vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Quiere decir que nosotros no podemos quedarnos en lo que no es perfección. Nosotros somos perfectos. ¿Por qué? Porque así me hicieron. Porque dejé esa doctrina para venir a la nueva doctrina. Entonces dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. O sea, eso terminó. De obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso hay que dejarlo. Eso ya pasó. El juicio de Dios ya pasó en mí. ¿Y cómo me declaró? Un Dios. Me sacó de la muerte. Ya me sacó de la muerte. Por eso dice el verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, en nosotros ya lo permitió Dios. Entonces, la doctrina, la transformación nos hace dejar todo lo que representa la doctrina carnal y nos lleva a la perfección, al diosado, a la imagen y semejanza de Dios, a la vida eterna, a la prosperidad, a la libertad, al poder, a la autoridad, a la salud. Entonces miremos ahora qué es transformación. Transformación. Entonces, transformación es un cambio de forma. Diga, transformación es un cambio de forma. Es un cambio de forma. Sucede cuando una cosa es convertida en otra. No dice que está más bonita,
sino una cosa es convertida en otra cosa. Y por eso el ejemplo más lindo de la transformación es la mariposa, la transformación de un gusano. El gusano, ¿qué hace? Se arrastra. ¿Puede volar el gusano? No. ¿Usted qué hace cuando ve un gusano? Lo apacha, lo mata, porque le da temor, es algo horrible, que es sinónimo de carne. Gusano, nosotros éramos gusanos, carne. Pero cuando a una mariposa la mata, una mariposa es lindísima, pero era el mismo gusano. Sí, pero fue transformada. Entonces, mientras usted era gusano, usted tenía una doctrina, pero usted fue transformado de gusano a mariposa, de carne a espíritu. Y entonces todo en su vida cambió. Todo, no es lo mismo. Usted tiene que dejando ya, fuera. Eso es transformación, un cambio de forma en su vida. Juan 4:14. Vamos a Juan 4:14 para ir dándole forma a la transformación, porque eso es lo más importante. Lo otro solo lo mencionamos para que usted se olvide de eso y lo deje. Sí, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Así dice. ¿Por qué dice hagan morir lo terrenal? Porque usted lo tiene que hacer, porque usted ya es otra persona. Usted es una mariposa, ya no puede volver a ser el gusano que era. Bueno, entonces dice, Juan 4:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, futuro, no dice que yo le dé, yo le daré, futuro, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, aquí no está hablando de agua pura, ni de agua salvavidas, ni de agua X agua, ¿verdad? No, Perrier o la mejor, no. Aquí está hablando agua, figura de conocimiento, lavados con el agua de la palabra. Entonces, figura de un conocimiento. Entonces dice, el agua que yo les daré, esa agua no era para la carne, era para el espíritu. Por eso en ese tiempo no se podía dar. Por eso le dice a la mujer, está hablando con la samaritana, y le dice, el agua que yo les daré. ¿Por qué no le digo el agua que yo les estoy dando ahora? Porque no se lo iba a dar ahí. Esa agua era de vida eterna. Esa agua fue la que nosotros recibimos cuando muere la carne de Jesucristo, muere la carne nuestra, y el Dios vivo nos llena de su palabra y nos transforma. Eso es lo importante. Entonces, esto es transformación. Esto es lo que se llama transformación. Antes tenías muerte, ahora tienes vida. Antes tenías escasez, ahora tienes abundancia. Enfermedad, ahora tienes salud. Antes tenías pobreza, ahora tienes prosperidad. Antes tenías muerte y ahora tienes inmortalidad. Entonces, si dejas eso, pues lo que tienes es un horizonte lleno de vida, un horizonte lleno de poder, lleno de abundancia, lleno de prosperidad. Segunda carta a los Corintios 3:18. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 y verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que la gloria que nosotros estamos oyendo a través del Evangelio está produciendo esa misma gloria en nosotros. Entonces somos transformados, dice, de gloria en gloria. Cada día
nuestra vida va tomando una función espectacular. El poder se va manifestando cada día más, la gloria, la autoridad, el dominio, la abundancia, la prosperidad. Usted y yo tenemos que estar creciendo porque vamos de gloria en gloria. No podemos ir para atrás. El mismo Pablo decía, para atrás ni para coger impulso, decía. Muy bien, entonces vamos ahora Proverbios 4:18. ¿Cómo es esto? Proverbios 4:18. Ya vamos a ir terminando. Proverbios 4, verso 18. Fíjese la comparación que hace de la transformación. Mire pues, dice: mas la senda de los justos. Cámbiale nombre y ponga ahí la transformación de los justos. Mas la transformación de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Mire, levántese a las 4 de la mañana, cuando la aurora está comenzando a producir un poquito de luz, pero usted se siente como medio extraño todavía, ¿verdad? Yo me voy temprano a veces a trabajar como a las 5:15 cuando viajo y se va uno bien oscuro, no se mira nada, solo la luz que está tirando el carro, ¿verdad? Entonces esa es la comparación. La transformación es como esa luz que comienza a salir, pero cuando comienza a salir tiene que seguir. No es que así se va a quedar el día. Ya a las 5 usted que ve luz, y si es las 6 más luz, y ya a las 7 sol. Esa es la comparación. Usted comenzó a recibir una transformación en medio de una oscuridad. Ahí se quitó la oscuridad y se le comenzó a dar luz. Eso es lo que quiere decir el ejemplo este. Será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que el día perfecto, ¿cuándo es? Cuando hay luz, cuando está el calor, cuando está el sol. Ese es el día perfecto. Y ahí es la comparación de la transformación. El día perfecto. Muy bien. Salmo 112. Salmo 112 dice: verso 1 al 3. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Eso era en el tiempo del salmista, ¿verdad? Era nuestra familia en la fe. No ahora los dioses, porque ahora estamos nosotros, somos los dioses, pero eso era que en aquel tiempo. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos, pues estaba la ley de Moisés, se deleita en gran manera. Oiga, porque esto es lo importante. Su descendencia será. ¿Qué quiere decir eso? Será es futuro. Entonces, su descendencia, que somos nosotros, ¿cómo iba a ser? Porque eso es lo que usted se debe ver, lo que es la transformación. La descendencia de esos que le sirvieron a Dios, de que lo respetaron, lo amaron y todo. Entonces, la descendencia será poderosa en la tierra. Diga, poderosa en la tierra. Dice: la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa. Bienes y riqueza hay en ¿dónde? Eso es lo que usted tiene y yo. Y su justicia permanece para siempre, ¿verdad? Entonces por aquí había algo que ya no lo puse, pero estaba lindo. Dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Entonces, ese es los descendientes de ese pueblo, ¿verdad? Que era como el pueblo de Israel. Los descendientes iban a ser ¿qué?
poderosos, pero ver un tiempo después de la muerte, donde la muerte nos llevaría a vida y la vida nos llevaría a mostrar en la tierra, porque aquí es el mambo, todas las glorias. Terminemos con primera carta a los Corintios 15, verso 51. 15, versos 51 al 57. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso quiere decir que los escogidos, todos los escogidos tienen que ser transformados. Todos los escogidos tienen que ser transformados. ¿Por qué? Porque para eso fueron escogidos. Muy bien, entonces dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Trompeta, usted ya sabe que es el Evangelio. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque tenemos que recibir la vida. La resurrección es parte de la transformación, pero después de resucitados nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo corruptible? No es el cuerpo, es la carne, la naturaleza humana. Por eso es que hay que cambiar de hombre a Dios. Si usted sigue siendo un hombre, sigue siendo un hombre carnal, como Pablo decía ahí. Él era decente y decía: sí, miren, yo soy carnal, yo quiero, pero como soy carnal no puedo. Entonces, pero usted no puede decir así. Bueno, entonces dice: y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir, terminó la muerte, se la chupó. La vida se la chupó, chupó la muerte, ya no hay muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No hay. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nada, si salimos del sepulcro de la muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ya no hay pecado. Y el poder del pecado, la ley, tampoco hay ley. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo importante es que todos los escogidos serán transformados. Todos. No es quien quiere ni quien no quiere. El que es escogido va a ser transformado. Y por eso este tema a veces uno dice, no entiende por qué tiene que repetir los temas, ¿verdad? Y alguno se puede poner a pensar, otra vez eso. No, pero esto lo lleva a Dios y Él es el que está enseñando. Entonces, esto es importante para el desarrollo de la transformación en su vida y para que comience a tener todo lo que le pertenece por herencia. Así es que será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo nos seguirá enseñando todo lo que es la transformación. Así es que Dios es precioso, preciosa amada del Dios vivo. Nos vemos el próximo domingo.